2 de julio de 2026. La noticia de los 16 niños encerrados en una casa de Hamden, Ohio, ya había recorrido el mundo entero. Pero apenas 6 días después, el 8 de julio, el caso dio un giro que nadie vio venir. Y no fue un giro cualquiera. Fue una revelación que cambió por completo la forma en que millones de personas veían a una de las 4 personas detenidas, la propia madre, Elizabeth Siders. Hasta ese momento, la historia parecía simple. 4 adultos, un plan, 16 víctimas. Pero, ¿y si una de esas 4 personas detenidas también fue, en realidad, una víctima? ¿Y si detrás de la mujer señalada como cómplice de uno de los casos de negligencia infantil más graves de la historia reciente de Estados Unidos, hay una historia de manipulación que empezó cuando ella misma era apenas una niña? Quédate hasta el final, porque lo que se reveló sobre el pasado de Elizabeth Siders no solo añade una capa completamente nueva a este caso, sino que plantea una pregunta que ahora divide a fiscales, abogados y a la opinión pública. ¿Estamos frente a una cómplice o frente a otra víctima de ese mismo sistema de aislamiento? Vamos a reconstruir, con lo que se ha confirmado hasta ahora, quién es realmente Elizabeth Siders, qué relación tiene su propia historia personal con lo que les ocurrió a sus 16 hijos, y por qué su abogado está pidiendo algo que nadie esperaba escuchar en este caso: prudencia. Primero, recordemos el marco de lo que ya sabíamos. Gary Siders Sr., de 73 años, Christina Siders, de 67, Gary Siders Jr., de 36, y Elizabeth Siders, de 33, fueron detenidos después de que la policía encontrara a 16 menores viviendo en condiciones extremas dentro de una única habitación diminuta. Los 4 fueron imputados con 16 cargos por poner en peligro a menores, uno por cada niño. Y aquí está el primer dato que probablemente no conocías. Si son declarados culpables de la totalidad de esos cargos, cada uno de ellos podría enfrentar una condena de hasta 192 años de prisión. 192 años. Una cifra que por sí sola ya te dice la magnitud legal de lo que está en juego. Los 4 se declararon no culpables, y recientemente, según los registros judiciales, renunciaron a su derecho a una audiencia preliminar, lo que significa que el proceso avanza directamente hacia etapas posteriores sin que la defensa busque, por ahora, cuestionar la evidencia en una vista previa. ¿Por qué renunciarían a ese derecho si se consideran inocentes? Es una de las primeras preguntas que empezó a generar dudas entre quienes siguen el caso de cerca. Pero mientras el proceso judicial avanza, algo distinto empezó a ocurrir fuera de los tribunales. Empezaron a aparecer testimonios. Empezaron a aparecer documentos oficiales que nadie había mencionado antes, y empezó a emerger, pieza por pieza, la historia personal de Elizabeth Siders, una historia que, según algunos de sus propios familiares, podría explicar, aunque nunca justificar, cómo una madre terminó siendo señalada junto a los responsables de encerrar a sus propios hijos durante 4 años. Aquí viene el primer dato que te va a dejar helado. Según documentos oficiales revisados por los medios, Elizabeth Siders se casó con Gary Siders Jr. cuando ella tenía apenas 15 años. Él, en ese momento, tenía 18. Y su primer hijo nació solamente 2 meses después de esa boda. Piénsalo un segundo. Una niña de 15 años, legalmente todavía menor de edad, ya casada, ya embarazada, entrando a un núcleo familiar que, según lo que hoy sabemos, terminaría aislando a sus futuros 16 hijos del resto del mundo durante años. ¿Empiezas a ver por qué este caso ya no es tan simple como parecía al principio? Y hay más, mucho más. En 2022, 4 años antes de que la policía irrumpiera en esa casa de Hamden, Elizabeth Siders dio a luz a unas gemelas que nacieron unidas por el tórax. Las niñas murieron el mismo día de su nacimiento en un hospital de Columbus. Este hecho, que hasta hace apenas unos días permanecía prácticamente desconocido fuera del círculo más cercano de la familia, se suma ahora a una historia marcada por la precariedad, el aislamiento y una serie de tragedias que, vistas en conjunto, dibujan un patrón mucho más oscuro de lo que se pensaba inicialmente. Una madre de 33 años. 18 embarazos en total, según registros familiares, con al menos un parto de gemelas que no sobrevivieron, casada desde los 15.
Y ahora, procesada penalmente junto a su esposo y sus suegros por 16 cargos de poner en peligro a sus propios hijos. La pregunta que empieza a resonar cada vez con más fuerza es, ¿en qué momento Elizabeth Siders dejó de ser la niña de 15 años que entró a ese matrimonio? ¿Y en qué momento, si es que alguna vez ocurrió, se convirtió en cómplice consciente de lo que les pasó a sus hijos? Y aquí es donde entra el giro que le da nombre a este video. Mientras el caso judicial avanzaba, en redes sociales comenzaron a viralizarse publicaciones de personas que se identificaron como familiares de Elizabeth, distintos de los detenidos. Uno de ellos, un hombre que aseguró ser su hermano, publicó que había retomado contacto con ella después de 15 años de distanciamiento total. 15 años sin hablarse. Y en esa publicación, revisada por varios medios, este hombre afirmó algo que cambió el tono de la conversación pública sobre el caso. Dijo que su hermana había sido, textualmente, adoctrinada. Adoctrinada. Esa fue la palabra que utilizó. No dio pruebas concretas para sustentar esa afirmación, algo que hay que dejar absolutamente claro. Pero también hizo una mención todavía más intrigante. Sugirió que había programas de asistencia social involucrados en la historia de la familia y llegó a decir que el Estado sabía algo, sin especificar exactamente a qué se refería con eso. Hasta el momento, los investigadores no se han pronunciado públicamente sobre estas afirmaciones. Entonces detente un segundo y piensa en esto conmigo. Por un lado, tenemos a las autoridades de Ohio, que han sido claras. 16 niños encerrados, condiciones inhumanas, 4 adultos responsables. Por otro lado, empieza a emerger la voz de un familiar que dice que una de esas 4 personas detenidas, la madre, pudo haber sido ella misma manipulada o controlada durante años dentro de esa misma estructura familiar. ¿Son compatibles ambas versiones? ¿Puede alguien ser, al mismo tiempo, presunta responsable de un delito y presunta víctima de un patrón de control que empezó mucho antes de que naciera su primer hijo? Esta pregunta no la estoy inventando yo. Es exactamente la pregunta que empezó a circular entre periodistas y analistas legales que siguen el caso víctima o responsable. Esa disyuntiva, tal cual, se convirtió en el título de varios reportajes que intentaron capturar este nuevo ángulo del caso. Y el propio abogado de Elizabeth Siders parece estar jugando exactamente esa carta. En sus declaraciones más recientes, pidió prudencia a la opinión pública y aseguró que hay una dimensión humana detrás de este caso que todavía no se ha contado por completo. Fíjate en la elección de esas palabras. No dijo que su crianza sea inocente. No dijo que no haya responsabilidad. Dijo que hay una dimensión humana. Es el tipo de frase que suena calculada, pensada para sembrar duda, para humanizar a alguien que hasta hace apenas unos días era vista únicamente como una de las 4 personas que dejaron a 16 niños viviendo entre sus propios desechos durante años. Ahora bien, hay un dato adicional que se conoció y que ayuda a entender mejor el contexto físico en el que vivía toda esta familia, más allá del cuarto de 3,5 metros por 3,5 metros, donde estaban confinados los menores. Según información revelada recientemente, la familia completa estaba compuesta por 20 personas, viviendo todas juntas en una casa de apenas 5 habitaciones y un solo baño. 20 personas, 5 habitaciones. Un baño. Ese es el contexto de hacinamiento extremo en el que Elizabeth Siders, según su hermano, habría sido, de alguna manera, aislada del mundo exterior durante años. Y los vecinos de Hamden, un pueblo diminuto de menos de 1,000 habitantes, confirman ese aislamiento desde otro ángulo. La casa estaba ubicada en un camino rural, cerca de un terraplén ferroviario, prácticamente escondida por árboles densos y maleza. Uno de los vecinos, que vivía a apenas 3 casas de distancia, declaró a los periodistas que jamás había visto niños en esa propiedad. Nunca, ni uno solo, en años de vivir tan cerca. Eso te da una idea de qué tan efectivo fue este aislamiento, no solo para el sistema educativo y médico, como ya sabíamos, sino incluso para los propios vecinos de un pueblo tan pequeño que, en circunstancias normales, todo el mundo se conoce. Entonces, ¿cómo logró una familia de 20 personas, con 16 niños entre ellas, pasar completamente desapercibida incluso para sus vecinos más cercanos?
Esa pregunta sigue sin una respuesta completa, pero el nuevo perfil de Elizabeth Siders empieza a ofrecer, al menos, una pieza más del rompecabezas. Volvamos a su historia personal, porque hay más detalles que se han filtrado y que resultan igual de perturbadores. Se casó a los 15 años. Tuvo a su primer hijo 2 meses después. A partir de ahí, según lo que hoy se sabe, la maternidad se convirtió en una constante casi ininterrumpida durante casi 2 décadas de su vida. 18 embarazos en total, según fuentes familiares, incluyendo el nacimiento de gemelas en al menos una ocasión, y el trágico caso de las gemelas unidas por el tórax que fallecieron en 2022. Mientras tanto, ella permanecía junto a su esposo y a los abuelos paternos de los niños dentro de esa dinámica de mudanzas constantes por distintos condados de Ohio desde 2008, siempre evitando que cualquier institución detectara la existencia real de la familia. Y aquí quiero que pienses en algo con total honestidad. Desde el momento en que las autoridades hicieron públicos los arrestos, Elizabeth Siders permanece detenida en la cárcel del condado de Vinton, bajo la misma fianza de $300,000 que se les infó a los otros 3 detenidos. Según reportes, mientras espera su proceso judicial desde la cárcel, ella solo pregunta por sus hijos, no por su situación legal, no por su libertad. Pregunta por los 16 niños que están ahora bajo custodia de los servicios de bienestar social del Estado. ¿Es eso el comportamiento de una madre que participó conscientemente en el maltrato de sus propios hijos? ¿O es el comportamiento de alguien que, después de años dentro de una estructura de control que empezó cuando ella misma era una menor de edad, sigue actuando bajo los mismos patrones que definieron toda su vida adulta? Esa es, literalmente, la pregunta que está dividiendo a quienes analizan este caso en este momento. Es importante decir algo con total claridad antes de seguir. Nada de esto ha sido confirmado oficialmente por las autoridades. El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, y el sheriff del condado de Vinton, Ryan Kane, han mantenido su postura desde el principio. Se trata de un caso terrible de índole intrafamiliar, con 4 adultos responsables de poner en peligro la vida de 16 menores. Los investigadores no han comentado públicamente ni una sola de las afirmaciones sobre el supuesto adoctrinamiento de Elizabeth Siders. No las han confirmado, tampoco las han descartado. Simplemente, hasta el momento, han guardado silencio sobre este punto específico. Y ese silencio institucional es exactamente lo que mantiene este nuevo capítulo del caso completamente abierto. Porque si en las próximas semanas los fiscales confirman que existía, efectivamente, un patrón de control o manipulación hacia Elizabeth Siders dentro de esa estructura familiar, eso podría cambiar radicalmente el enfoque legal del caso en su contra. No cambiaría, por supuesto, la realidad de lo que vivieron los 16 niños. Ese sufrimiento, esas condiciones extremas, esos años de encierro, siguen siendo exactamente igual de graves sin importar cuál sea el resultado legal para cada uno de los 4 detenidos. Pero sí podría cambiar cómo la justicia decide tratar a cada uno de ellos de manera individual. Ahora, volvamos un momento a algo que mencionamos antes y que merece que nos detengamos con más calma: la renuncia de los 4 acusados a su derecho a una audiencia preliminar. En el sistema judicial estadounidense, ese tipo de audiencia le permite a la defensa cuestionar, desde el principio, si existe suficiente evidencia para llevar el caso a juicio. Renunciar a ese derecho generalmente significa que el caso avanza más rápido hacia instancias posteriores, como la presentación ante un gran jurado. ¿Por qué lo harían los 4 al mismo tiempo? ¿Fue una decisión estratégica conjunta entre los 4 equipos de defensa, o cada uno tomó esa decisión por razones completamente distintas? Por ahora, esa es otra pregunta sin respuesta pública. Lo que sí sabemos es que, mientras todo esto ocurre en los tribunales, los 16 niños rescatados de esa casa en Hamden continúan bajo la protección de los servicios de bienestar social del estado de Ohio, recibiendo atención médica y psicológica especializada. Recordemos que varios de ellos, según los reportes médicos, nunca desarrollaron la capacidad del habla debido al aislamiento prolongado. Recordemos que 7 de los 16 tuvieron que ser hospitalizados de emergencia,
y que al menos uno de ellos llegó a estar en condición crítica. Ese es el centro real de esta historia. Más allá de cualquier giro judicial, 16 vidas que ahora tienen que reconstruirse casi desde cero. Y aquí quiero que te hagas una pregunta más, porque creo que es la que realmente define este nuevo capítulo del caso. Si se confirma que Elizabeth Siders fue, de alguna manera, controlada o aislada por la misma estructura familiar que terminó encerrando a sus hijos, ¿debería eso reducir su responsabilidad penal? ¿O el hecho de ser madre implica una responsabilidad que ninguna circunstancia personal, por más difícil que haya sido, puede diluir completamente? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, y probablemente sea el propio sistema judicial de Ohio el que tenga que responderla en los próximos meses, a medida que avance el proceso contra los 4 detenidos. Mientras tanto, el impacto de este caso sigue expandiéndose mucho más allá de los 4 acusados y de los 16 menores rescatados. Como ya se había reportado, familiares lejanos de los Siders, completamente ajenos a los hechos, comenzaron a recibir amenazas después de que el caso se hiciera público, incluyendo amenazas dirigidas a sus propios hijos menores de edad. La presión fue tan intensa que varios de ellos tuvieron que eliminar sus cuentas de redes sociales y modificar su rutina diaria por miedo a represalias. Este nuevo capítulo sobre el pasado de Elizabeth Siders, con la palabra adoctrinamiento circulando ahora en cada titular, probablemente va a intensificar todavía más esa atención pública, y con ella, ese tipo de reacciones descontroladas hacia personas que no tienen absolutamente ninguna relación con los hechos. Entonces, ¿dónde deja esto el caso de la Casa de los Horrores de Ohio? Con más preguntas que respuestas, otra vez. ¿Fue Elizabeth Siders una participante activa en el encierro de sus 16 hijos, o fue ella misma una víctima atrapada dentro del mismo sistema de control y aislamiento que terminó destruyendo la infancia de esos 16 niños? ¿Qué significa exactamente esa mención sobre programas de asistencia social y la frase de que el Estado sabía algo? ¿Por qué los 4 detenidos renunciaron juntos a su audiencia preliminar? ¿Y qué va a pasar cuando este caso finalmente llegue a juicio, con la posibilidad real de que cada uno de los 4 adultos enfrente hasta 192 años de prisión? Lo único que sabemos con certeza, en medio de todos estos giros, revelaciones y versiones contradictorias, es que 16 niños, algunos de los cuales ni siquiera sabían decir su propio nombre cuando fueron rescatados, están ahora empezando a reconstruir sus vidas fuera de esas 4 paredes, y que la justicia de Ohio tiene, por delante, la tarea de determinar exactamente cuánta responsabilidad le corresponde a cada uno de los 4 adultos que estaban a cargo de protegerlos, incluida la mujer que hoy, desde una celda en el condado de Vinton, solo pregunta por sus hijos.